Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Me da mucho gusto saludarte y poder compartirte el día de hoy la palabra de Dios. Te voy a pedir que abras tu Biblia o me voy a permitir leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Primera los Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice así la palabra de Dios: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y bueno, dice que oremos con el entendimiento, sabiendo lo que estamos pidiendo, y que cantemos también con el entendimiento, que sepamos lo que estamos cantando. No solamente que lo sepamos, sino que también lo estemos sintiendo. Y así en esta hora, pequeño, te voy a invitar que oremos a nuestro Dios, pidiéndole primeramente la enseñanza de este día. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra una vez más el día de hoy. Nos permites estar aquí, Señor, para poder alabarte también. Te pedimos, Señor, por la vida de los pequeños, mi Dios, que tú pongas quietud en ellos, Señor, y que pongas su corazón dispuesto a escuchar tu palabra el día de hoy y también dispuesto a alabarte primeramente, Señor. Todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, así te voy a invitar que entonemos este coro que dice: yo tengo un amigo que me ama. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Ahora dile a la persona que está a tu lado: tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor. Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Ahora dile que cante contigo. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Y verdaderamente, ¿verdad? Tenemos a nuestro Señor Jesús que nos ama. Y así te voy a invitar que entonemos también este coro que dice: Jesús está pasando por aquí. ¿Y qué pasa cuando Jesús pasa? Que todo se transforma, dice este coro. Y así te invito a que entonemos este coro también. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza se va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene para ti, para mí también. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma.
La alegría viene y la tristeza se va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene para ti, para mí también. Y verdaderamente cuando Dios viene a nuestra vida, Él transforma nuestras vidas. Hoy nuestro estudio bíblico, nuestra historia del día de hoy, nos habla acerca de un hombre que escuchó hablar del Señor Jesús y dispuso en su corazón ir a conocerlo. ¿Sabes de quién se trata? Te invito a que veamos nuestra historia el día de hoy. Y bueno, nuestro tema el día de hoy se titula Una vida transformada. Nuestra base bíblica se encuentra en San Lucas 19, del 1 al 10. Y hoy hablaremos de un personaje. ¿Tú sabes quién es este personaje? Bueno, pues este personaje es Zaqueo. Hoy hablaremos de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Tú sabes quiénes eran los publicanos? Eran judíos que obedecían las leyes romanas, y los cuales el jefe de ellos era Zaqueo. Y encontramos en este Evangelio de San Lucas esta historia de este personaje que impactó al mundo a través de lo que vivió con el Señor Jesús. Nos habla la palabra de Dios que el Señor Jesús llegó a esta ciudad llamada Jericó, y nos dice también que mucha gente le seguía, mucha gente seguía al Señor Jesús. Seguramente Zaqueo ya había escuchado del Señor Jesús y por eso procuraba verle. Pero había una cualidad, una característica física de Zaqueo que impedía que viera al Señor Jesús por la multitud que le seguía. ¿Cuál era esta cualidad? Pues que era muy pequeño. Su estatura era muy pequeña. Y a consecuencia de que la multitud seguía al Señor Jesús, él no podía verle. Pero ¿qué crees que pasó? Zaqueo no se quedó con las ganas de ver al Señor Jesús. Así que la palabra de Dios nos dice que él corrió muy rápido y se adelantó de toda la multitud por el camino. Y así que trepó a un árbol llamado sicómoro. Este árbol tenía en particular que era muy alto. Así es de que Zaqueo trepó por una de las ramas para que al pasar el Señor Jesús por ahí, él pudiera verle. Y esta historia nos dice que el Señor Jesús pasó por ahí. Cuando él pasaba por ahí, dice que miró hacia arriba y vio en el árbol trepado a Zaqueo. Así es de que él le habló y le dijo que bajara de aquel árbol, que bajara porque era necesario que él se quedara en su casa. Y la palabra de Dios nos dice que Zaqueo bajó rápidamente del sicómoro y recibió al Señor Jesús. Y se fue muy feliz a su casa, pero sucedió algo que nos dice la Biblia, que las personas que estaban ahí, la gente que seguía al Señor Jesús, empezó a hablar y preguntándose por qué el Señor Jesús entraba a la casa de una persona pecadora, que se había portado mal. Zaqueo no era querido por los pobladores de aquella ciudad. Le llamaban un hombre pecador. Le decían que Zaqueo era un hombre pecador. ¿Pero qué había hecho Zaqueo? ¿Por qué la gente no lo quería? ¿Por qué le decían que él era un pecador? Bueno, pues como te decía, Zaqueo era un publicano, el jefe de los publicanos. Y nos dice la palabra de Dios que eran judíos que trabajaban para los romanos, cobrando dinero a los judíos, dinero que iba al gobierno romano. Y muchos publicanos, muchos de ellos abusaban de este puesto para cobrar más y hacer así
fortunas grandes. Así es de que no cobraban el impuesto que era, sino que cobraban de más. Es por eso que la gente no quería a Zaqueo. Pero ¿qué pasó con Zaqueo al encontrarse con el Señor Jesús? Bueno, Zaqueo reconoció al Señor Jesús como el Hijo de Dios y se arrepintió de lo que él había hecho. ¿Y qué es arrepentirse? Bueno, pues reconoció su pecado. Y nos dice la palabra de Dios que él se puso en pie en medio de toda la multitud que seguía al Señor Jesús y le dijo al Señor Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. ¿Qué había sucedido con Zaqueo? Si él era el cobrador de impuestos y cobraba de más, pues pasó que el Señor Jesús transformó la vida de Zaqueo. Desde ese momento que él aceptó al Señor Jesús como su Salvador, cambió la forma de pensar y de actuar y su manera de dirigirse a los demás. Y bueno, pues esta es nuestra historia el día de hoy, y podemos encontrar en esta historia 3 puntos muy importantes. ¿Cuáles fueron? Primero, que Zaqueo dispuso en su corazón ver al Señor Jesús, conocer al Señor Jesús, porque seguramente había escuchado hablar de él. Ese es un punto importante. Él dispuso en su corazón verlo. Pero después de esto, el segundo punto es de que no solamente lo dispuso, sino que actuó. Vio la manera de cómo conocer al Señor Jesús. A pesar de que su estatura le impedía por la multitud, él fue y trepó al árbol para poder conocerlo. Punto número 3. Actuó. El Señor Jesús, al conocer al Señor Jesús, fue transformado y reconoció que él era pecador, que él había cometido errores. Así es de que el Señor Jesús cambió su vida desde ese momento. Y te puedo decir que él tuvo una nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es esa vida nueva en Cristo? En Efesios 4, del 17 al 32, si tú lo puedes leer en tu casa, nos dice que cuando aceptamos al Señor Jesús y recibimos el regalo de vida, de la vida eterna, como lo vimos en el tema pasado, nuestra vida es transformada. Debemos de dejar las cosas que no agradan a Dios, que no nos benefician, y comportarnos como hijos de Dios. La palabra de Dios nos explica esto como el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Y tú quieres ver cómo es el viejo hombre? ¿Cómo era Zaqueo? ¿Cómo fue Zaqueo? Bueno, en esta parte de la Biblia nos dice que el viejo hombre tiene vicios, dice mentiras, como Zaqueo vimos que decía mentiras, ¿verdad? Da lugar al diablo, roba. Así Zaqueo, vimos en la historia de Zaqueo que él robaba antes de conocer al Señor Jesús. Él decía mentiras. También el viejo hombre habla palabras corrompidas, se enoja fácilmente, hay enojo en su vida, hay amargura, hay ira, ¿qué más? Gritos, gritos de que contesta mal, maldice y tiene malicia en todo. Pero ¿qué pasa cuando después de esto tú conoces al Señor Jesús como Zaqueo lo hizo? ¿Cómo fue la vida de Zaqueo después? Bueno, seguramente aquí nos habla la Biblia que en el nuevo hombre, como lo fue Zaqueo después de recibir al Señor Jesús, él empezó a hablar con la verdad. Un nuevo hombre
que su vida ha sido transformada por el Señor Jesús, habla siempre con la verdad, estima a su prójimo, trabaja, ya no roba más, comparte de lo que tiene, habla palabras que edifican, está lleno de Dios, es benigno, ya no tiene amargura, es misericordioso, ya no tiene ira, perdona, es ejemplo a los demás y muestra al Señor Jesús en todo lo que hace. Si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, ahora somos nuevos hombres, eres nuevo niño, nueva niña. En esa historia nos habla que el Señor Jesús transforma nuestras vidas. Puede transformar tu vida como la de Zaqueo. Si en ti hay todavía malas palabras, gritos, todavía dices groserías o le contestas a papá o a mamá, eso no le agrada a Dios. Entonces debe ser nuestra vida transformada por el Señor Jesús y ser este nuevo hombre, este nuevo niño, que seas un nuevo niño con todas estas cualidades que Dios te da. Y bueno, pues esta es nuestra historia el día de hoy. Si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, ahora Él va a transformar tu vida. Somos nuevos hombres, somos nuevos niños, somos nuevas niñas, transformados por el Señor Jesús, como fue transformada la vida de Zaqueo. Y bueno, nuestro texto el día de hoy se encuentra en 2 de Corintios 15:17, que dice así, 5:17, perdón. Y dice así nuestro texto áureo de este día: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Lo repites nuevamente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y así como vimos en nuestra historia, el día de hoy, que todas las cosas en nuestra vida sean hechas nuevas, así como Zaqueo. Zaqueo propuso en su corazón conocer al Señor Jesús y su vida fue transformada. Que así sea tu vida, pequeño. Te voy a pedir que oremos al Señor. Si tu vida aún no ha sido transformada, tú que escuchas el tema, que ves el tema y quieres que tu vida sea transformada, busca a Jesús como lo hizo Zaqueo. Búscalo a Él y Él va a transformar tu vida. Así te pido, pequeño, que demos gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra de este día, por tu enseñanza de este día, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, si fallamos, si aún decimos mentiras, Señor, pero hoy en este día te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, que tú transformes nuestra vida como la de Zaqueo, Señor. Que haya disposición en nuestro corazón, que podamos conocerte como dispuso Zaqueo en su corazón, conocerte y que reconozcamos, Señor, que fallamos, que pecamos, Señor, para que así haya un arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, mi Dios, a poner por obra tu palabra, Señor. Que no solamente sea una enseñanza más, Señor, sino que todo lo pongamos por obra. Y sigamos estos ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra, en tu enseñanza que nos das de cada domingo, Señor. Todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a ver cuál va a ser nuestra manualidad del día de hoy.
Y bueno, para nuestra manualidad vamos a necesitar 2 hojas de foamy para hacer esto. Vas a necesitar el texto áureo, estas ilustraciones que las vas a colorear, las vas a enmicar y vas a necesitar el tronco del árbol y 2 circulitos para nuestro árbol, ¿sí? Ya que tengas esto, lo vas a pegar. Yo te voy a mandar los moldes de cada cosa. Ahí vas a necesitar pegamento. Entonces, de que vamos a pegar nuestra manualidad, vamos a poner silicón. La vamos a pegar. Vamos a pegar nuestro tronco. Aquí una orillita. Vamos a pegar nuestros círculos que simulan el psicomoro. Recuerda que nuestra manualidad es para reforzar lo que hemos aprendido y que no se nos olvide. Vamos a pegar el círculo más grande y encima vamos a poner el más pequeño. ¿Sí? Ya que lo tenemos así, vamos a pegar nuestra ilustración aquí por un ladito. Solo lo enmiqué de un lado, el que va a quedar al frente, para que atrás te quede el papel y lo puedas pegar. Si no, si lo enmicas completo no te va a pegar. Entonces pegamos la parte de atrás, la dejamos solo con el papel para que nos pegue bien en nuestro árbol, ¿sí? Igual está solamente enmiqué el frente y la parte de atrás la dejamos así. Esta la pongo un poquito inclinada para que no te tape el texto audio que vamos a poner aquí en medio. ¿Sí? Y en la parte de acá le vamos a poner un colgante para que lo puedas colgar. Este es un alambrito y lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Así que va a quedar. Y bueno, así nos quedaría nuestra manualidad. Recuerda mandarme evidencia de que ya la hiciste y yo te voy a mandar los moldes de todo para que la realices. Y esta es nuestra manualidad del día de hoy. Y bueno, esta es nuestra manualidad. Te recuerdo que nuestra conexión será el jueves a las 5 de la tarde. Espero que puedas conectarte. Nos vemos el jueves. Que Dios te bendiga.